Qué emoción que estés una semana más aquí con nosotros en Antídoto. Esta semana tenemos una sorpresa para ti porque no estamos solo, aparte de Josías. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento, la verdad. Bueno, aparte de Josías está con nosotros María José Jimeno, que muchos quizá la conozcáis como Pimpi, pero bueno, preséntate tú misma. Pues nada, encantada de estar aquí. Soy María José Jimeno, como tú has dicho, pero así solo me llama mi familia y la gente que no me conoce. Entonces supongo que mucha más gente me conocerá por Pimpi. Y nada, encantada y expectante un poco ante lo que me vais a enseñar en esta tarde. No, al contrario, nosotros aprenderemos mucho de ti. No sé yo. Tú puedes encontrar a María José Jimeno en Spotify porque tiene un disco que la verdad es muy muy bueno. También está en YouTube porque tiene canciones, es cantautora, es psicóloga, trabaja en un colegio con jóvenes, trabaja en consejería, pues es espectacular. Así que el tema de lo que vamos a hablar yo creo que nos va a aportar muchísimo hoy. Porque, Narcis, cuéntanos, ¿qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones, pero no simplemente sobre las emociones, sino las emociones y esa otra parte que es la razón, que a veces parece que estén peleadas, ¿no? Claro, porque a quién de nosotros no nos han dicho, sigue tu corazón, ve hacia adelante. Y después otro nos dice, no, ten cuidado, no te dejes llevar por tus emociones. Porque en realidad muchos nos hablan de las proezas y cuán importantes son las emociones y la buena gestión de ellas. Y otros dicen que no, que eso no es verdad, que todo es objetivo y meramente racional, que tenemos que argumentar, sistematizar y sustentar todo con una base lógica. Así que en medio de estas dos extremos estamos nosotros, no sabiendo a dónde ir. Y tenemos que buscar muy bien cuáles son las herramientas que tenemos para poder gestionar y sobre todo para saber cómo afrontar los problemas. Porque tú, Narcis, en realidad, ¿tú de qué eres más team? ¿De emociones o team razón? ¿Y tú, Pimpi, eres más de las emociones o más de razón? Postúlense en una de ellas. Yo creo que depende. Eso es todo, porque aunque racionalice muchas veces las cosas y las piense y le dé un montón de vueltas, es ponerme a ver el fútbol y se me olvida todo eso, porque eso es pura emoción. Hay un momento en el que se te olvida que al fin y al cabo es un partido más, que no pasa nada. El fútbol, ¿no? El fútbol, hablando del fútbol. Menudo ejemplo. Bueno, pero una cosa es lo que te sale, ¿no? Como tú decías, que hay veces que se me olvida todo. Y otra cosa es lo que el equipo del que queremos ser, que tú me has pedido que me posicione en uno de los dos. Una cosa es lo que me sale, no. una cosa es lo que me sale y otra cosa es lo que me gustaría que me saliera, ¿no? Y si tuviera que elegir, yo estaría en 50-50 porque creo que tenemos de las dos y hay que hacer caso a las dos cosas. Ni me puedo olvidar de una parte cuando estoy viendo el fútbol, ni me puedo olvidar de la otra cuando voy a hacer un examen, por muy racional que sea, ¿no? Entonces, es un conjunto que tenemos que, pues eso, investigar un poquillo. Muy bien. En realidad, lo que estamos hablando me da mucho que pensar, porque hemos heredado incluso a nivel cultural esta conciencia o inconsciencia, ¿no?, de que se tiene que estar en un lado de la balanza o en el otro. Por eso hoy queremos hablar del antídoto para poder gestionar pues nuestras emociones y razonar un poco todo lo que nos pasa. Hay que mantener de alguna forma un equilibrio, ¿no? Y no necesariamente elegir una de ellas. Claro. ¿Y qué te parece si, por ejemplo, si nosotros empezamos con la definición como siempre lo hacemos? Vamos a definir un poco yo las emociones y si quieres tú un poco la razón, Narcis. Las emociones, hoy en nuestra sección, queremos hablar de que son un estado afectivo que experimentamos. Son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos, endocrinos y son de origen innato. Después Pimpi nos podrá corregir ya después en las preguntas. Algunos de ellos aseguran que las emociones tienen funciones adaptativas de nuestro organismo de lo que nos rodea. De esta manera nos protegen y nos ayudan a desarrollarnos. Todo esto a través de la experiencia y la vivencia que tenemos cada uno de nosotros. Lo que importa es la buena gestión y el desarrollo que tenemos de la inteligencia emocional. De eso hablaremos un poquito más adelante. Y si crees que la definición de las emociones es complicada, la de la razón tampoco se queda corta, porque la razón, si la definimos etimológicamente, tiene 11 definiciones diferentes. La RAE lo define como 1. Facultad de discurrir. 2. Palabras o frases con las que se expresa el discurso. La tercera, motivo. 4. Orden o método de algo. 5. Justicia, rectitud en las operaciones o el derecho para ejecutarlas. Y bueno, no vamos a leerlas todas. La filosofía la define como la habilidad en la que el hombre reconoce conceptos y los cuestiona, ¿no? De esta forma puede establecer coherencia o contradicciones, ¿no? Inducir o deducir algunas cosas. En conclusión, se acerca a la idea de la facultad del hombre de pensar, reflexionar y llegar a una conclusión objetiva, formando juicios determinados sobre determinadas situaciones, reflexiones sobre las cuales nosotros tomamos decisiones. Así es como yo lo veo o yo lo entiendo. Claro, ahora ya nos gustaría adentrarnos en el tema y empezar a hacer preguntitas y sobre todo empezar a dudar. Ahora nos gustaría preguntarte, Pimpi,
¿Cuál es la consecuencia de no comprender estos dos conceptos bien? Hemos hablado de un concepto meramente como si fuéramos diccionarios, pero ¿cuál es la consecuencia que tú le ves principalmente o en qué nos afecta? Si nos afecta. O sea, tal vez una persona no comprenda bien estos conceptos o esté de un lado o esté del otro. ¿Tú crees que nos afecta como sociedad o como individuos? Bueno, yo creo que el peligro es no tener en cuenta que el ser humano tiene esas, entre otras, esas dos partes que tiene que hacerle caso. Sí, hemos pasado por épocas en la historia de la humanidad en la que no, todo lo que era más emocional, más innato, natural, eso era malo, ¿no? Y había que luchar contra ello. Y ahora parece que nos vamos un poquito al otro extremo, entre que lo racional y pensar demasiado es también negativo, ¿no? Y me parece que el peligro es no encontrar el equilibrio para tener en cuenta esas dos partes, ¿no? Me parece que no podemos desarrollarnos de una manera sana, ni ser felices ni siquiera, ni nosotros ni los que tenemos al lado, si no hacemos caso a esos dos aspectos que son tan importantes dentro de lo que es el ser humano en completo, ¿no? Y el peligro para mí es ese, ignorarlos. Entenderlo o no entenderlo, creo que cualquier persona que se pudiera a escuchar que se pusiera a escuchar lo que Narcis y tú habéis dicho, pues son conceptos que nuestra cabeza tiene sus herramientas para entender lo que estáis diciendo. Ahora quiero traducirlo a mi vida, ¿vale? Quiero saber qué está dominando en mí cuando estoy haciendo tal cosa, ¿no? Y si estoy siendo consciente de lo que me está pasando, si estoy siendo demasiado racional o si estoy siendo demasiado emocional, ¿no? Y creo que en ese sentido, mismamente la sociedad para mí está un poco coja, porque mismamente los niños, por ejemplo, se pasan 8 horas, 10 horas al día metiéndose conceptos en la cabeza que van más en la vía, en el team, como decíais antes, de lo racional, ¿no? Y me pregunto cuánto tiempo al día o cuántos años de nuestra vida se han pasado instruyéndonos sobre cómo conocer la parte emocional de mi ser. Que no sé si no sé, de repente en cierta etapa de la vida parece que nos despertamos a un montón de sensaciones que nadie nos ha contado mucho de qué va y que se supone que lo vamos descubriendo conforme vamos viviendo y que se supone que bueno, que ya lo vamos aprendiendo, ¿no? Y me resulta muy chocante, ¿no? El peligro me resulta muy chocante de que desde pequeñitos nos han metido un montón de conceptos que van en el team de la razón, pero no nos meten en ese montón de conceptos que van en el team de lo emocional. Y creo que en ese sentido hemos estado un poco desequilibrados. Afortunadamente creo que estamos despertando a la realidad y ya pues se nota que hay un interés muy creciente, ¿no? Por estos temas de la emoción y por lo nos hemos dado cuenta de lo analfabetos que somos en el campo de la emoción y hemos dicho, ostras, pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y afortunadamente estamos pues intentando remediarlo, ¿no? Ese es el mayor peligro que yo veo hasta ahora. Yo soy una firme defensora de que, y has dicho antes que trabajo en una escuela, soy una firme defensora de que más temas de emoción tendría que haber en las escuelas porque de verdad que somos capaces de sacar matrícula de honor en matemáticas, pero luego no somos capaces de no haber pasado por la escuela y salir como una persona que se puede llevar bien con todo tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, o que se puede tener una relación sana conmigo mismo. Me parece fundamental. Claro, porque en muchas ocasiones pensamos que está bien estar de un lado o de otro, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando yo me casé, empecé una relación con una persona que era muy diferente a mí, ¿no? Que las personas dicen, no es agua y aceite. Porque yo soy como más emocional, como más impulsivo, más de tomar decisiones, más de seguir mi corazón, de hacer esto, hacer lo otro. Y de repente estoy con una persona que es como muy objetiva, ¿no? Que todo lo mide, que todo... Que yo decía, oye, vamos a tal lugar. Y me decía, bueno, pero vamos a sacar números, vamos a hacer taca, taca, taca. Y yo no lo hacía, era como, yo tenía ganas. Qué bonito, qué yo me iba. complemento más bonito. Era un complemento, pero que para mí me fue muy chocante, justamente por eso, ¿no? Porque como que nunca nos enseñaron estas cuestiones y probablemente yo como persona, mi educación no fue hacia ese lugar. Entonces, cuando alguien intentó decirme, oye, vamos a pensar las cosas, para mí fue como que, no. ¿Cómo que pensar? Y como que me creó rechazo de decir, no, yo no quiero pensar porque yo estoy muy a gusto de mi manera. Bueno. Y finalmente, probablemente me di muchos golpes por eso. Y ahora voy aprendiendo gracias a ese complemento, ¿no? Y yo creo que es importante lo que tú dices, ¿no? De aprender y dejarnos absorber por lo que alguien más nos puede aportar, ¿no? Afortunadamente, no estamos solos en el mundo y hay gente sabia por ahí despertando ideas. Claro, de hecho, un concepto que está muy de moda y se escucha últimamente es el de inteligencia emocional y el de la educación emocional, ¿no? Y creo que de verdad debería en la educación, desde el colegio, desde pequeños, que nos enseñaran a
a afrontar, por ejemplo, un disgusto o una frustración, porque no vamos a conseguir y a cumplir nuestros sueños a la primera y la vida no es tal y como nos la pintan, porque, y esto pasa mucho, cuando pasas del mundo estudiantil al mundo laboral, el cambio es brutal y hay un choque y muchas veces la gente no sabe cómo reaccionar como joven a eso, no sabe gestionar una frustración. Simplemente dices, es que es una frustración, ¿vale? Pero no nos han enseñado y no hemos hablado sobre esto. Parece que hablar sobre las emociones, sobre lo mal que me siento o lo contento que me siento por esto o por lo otro, lo que sea, parece que sea como ridículo o de vergüenza o no sabemos simplemente abrirnos porque nunca nos han enseñado, porque nos han dicho que, oye, que estar triste o estar muy contento por algo no pasa nada, está bien, ¿no? Sí, yo lo que creo que antes incluso de llegar a esa etapa de joven, que tú dices de terminar la universidad y enfrentar la vida, creo que antes de eso llegamos a etapas muy conflictivas en la vida de la persona que si no tratamos, que si no hablamos, que si no damos herramientas para lidiar con eso, a lo mejor llegamos un poquito más tocados a ese momento de la vida, ¿no? En la que tú decías de que ahora me toca enfrentarme a la vida. No, bueno, es que la vida la llevas enfrentando desde mucho antes, ¿no? Y en la adolescencia, por ejemplo, que empiezas tú a ser consciente de un montón de cosas, de cómo es la vida, de cómo es la relación con tus padres, de cómo eres tú, de cómo... Ahí ya empezamos a vivir bueno, siempre, yo creo que la vivencia emocional del ser humano es muy intensa, pero a esas edades ya se es muy consciente de muchas cosas que como no hayamos trabajado nunca, pues eso. Tristemente, en esta época tenemos muchos más niños deprimidos que nunca antes, ¿no? Entonces, eso responde a una necesidad que no estamos supliendo, ¿no? Que no estamos sabiendo afrontar. Lo que dices me parece muy interesante y muy chocante también a la vez. Y me gusta que compares las emociones con herramientas, porque nos damos cuenta que son herramientas que tenemos que aprender a utilizar, ¿no? Y te querría preguntar, ¿tú crees que las emociones tienen un objetivo como tal? ¿Por qué están ahí? ¿Se deben aprender a utilizar estas herramientas bien? ¿O da igual, hay gente que pues tiene más suerte y las sabe utilizar bien, o hay gente que... ¿Cómo va esto? No, yo creo, partimos de la base que creo que el ser humano es una obra de arte, hecha por el creador que por algo puso las emociones ahí. Quizá nosotros no somos del todo capaces de entender, pero a mí, por ejemplo, me parece que las emociones ayudan a vivir la vida mucho más intensamente, ¿no? O sea, le dan un sabor a la vida que ¿te imaginas? No sentir, no tener ninguna emoción, o sea, no sé, no me imagino la vida sin emociones, ¿no? El Señor nos creó y nos puso emociones como una parte fundamental de nuestra vida, de lo que somos, ¿no? Y somos imagen de Él. O sea que algo por ahí, ¿no? Nuestro Dios cuando lo más visible que hemos tenido nosotros de Dios es Jesús, ¿no? Y Jesús tuvo o no tuvo emociones. Claro que tuvo. Claro que tuvo, ¿no? Entonces, están ahí puestas, para mí, enriquecen la existencia del ser humano, ¿no? Y si se puede o no se puede aprender a utilizarlas, y si es genético o no es genético, no, creo que se puede aprender a utilizarlas. Creo que tenemos que, igual que aprendemos otras cosas, aprender a conocerme a mí mismo, conocer al otro y conocer cómo reacciono cuando me pasa esto, cuando me pasa aquello. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, no sé si estamos muy predispuestos a pararnos a pensar, a investigar un poquito en esos temas, ¿no? Y a gastar un poquito de tiempo en saber gestionarnos, ¿no? Pero cuanto más te metes en ese mundo, a mí por lo menos me apasiona, ¿no? Y es muy enriquecedor. Te comiste un poco la pregunta que íbamos a hacer después, porque finalmente perdón. ya lo has dicho muy bien, ¿no? De que realmente Dios nos transmite las emociones al hacernos a su imagen y semejanza. Y la pregunta era si Dios realmente tenía emociones, ¿no? Y tú lo has respondido muy bien, pero queríamos ir más allá, ¿no? ¿Realmente Dios se interesa por nuestras emociones? O sea, o es un Dios frío, ¿no? Como muchas veces lo pintan, ¿no? Como sentado, como calculador, como racional, como justiciero, ¿no? Como que está esperando el juicio. ¿O realmente se interesa por lo que yo estoy experimentando, ¿no? O sea, sí que nos han dicho que tenemos que experimentar una relación con Él, pero realmente Él se interesa por mí, o sea, por mi tristeza, por mi culpa, o lo ve como un padre a veces ven a los niños, como, son cosas de niños, ¿no? O realmente vive esa experiencia con nosotros. ¿Tú qué crees? Yo te pondría el ejemplo de un padre que tiene un niño. Tú todavía no eres padre, lo serás si Dios quiere en algún momento. Hazte la pregunta a ti mismo de si a ti te interesa cuando ves triste a tu hijo, o a ti te interesa cuando tu hijo está feliz,
O a ti te interesa cuando tu hijo se ha frustrado la primera vez no sé, en su fiesta de cumpleaños porque un niño le ha regalado algo que no le ha gustado. ¿A ti te interesa cómo tu hijo interprete eso, cómo se lo guarde en la memoria para generar un aprendizaje que le ayude para después? ¿A ti te interesa eso? ¿Te interesará eso? Claro que sí, claro que sí. Pues multiplicado por no sé cuántos miles de veces, entiendo yo que es el amor de Dios por nosotros. Y el mundo de la emoción en el ser humano es que, ya sé que tenemos otros aspectos, ¿vale? Pero para mí es la esencia, ¿no? O sea, tenemos dimensiones diferentes, ¿vale? Pero la dimensión de la emoción me parece que es donde está el meollo de la persona, ¿no? Si aprendes a gestionar eso, seremos una persona sana, seremos una persona capaz de ser feliz, capaz de hacer feliz al otro. Me parece una dimensión tremendamente importante como para que Dios dijera, bueno, eso ellos que se apañen ellos solos, ¿no? No, me parece y además me parece que la Biblia está llena de ejemplos y de cosas y de situaciones en las que el Señor te dice, mira, cuando pasen estas cosas, ¿no? Te da ejemplos y su propia vida es un ejemplo de cómo gestionar momentos de estrés, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de depresión, momentos de muchas cosas, ¿no? Me gusta mucho cómo relacionas las emociones con el tema de la relación con Dios, porque nosotros, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, creemos en un Dios relacional. Si no hay relación, no hay sentido. Sí, no pasa nada. Perdón. No pasa nada. Nosotros creemos en un Dios relacional. Y Dios en sí mismo, si creemos que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, es una relación, ¿no? Y sin amor no hay relación y sin relación no hay amor, ¿no? ¿Y tú crees que algunas relaciones sí que hay sin amor, tristemente. Claro, tristemente sí que la hay en nuestro nivel, pero con Dios esto no se puede dar. Y me gustaría preguntarte, y esto no está en el guión, esto lo saco yo ahora. ¿Qué guión? Sí. Dime. ¿Sí puedo? Sí, claro. ¿Tú crees que se puede dar una relación sana sin emociones? Sin que tú sientas nada por la otra persona, que sea una relación puramente cordial, de una relación sana sin emociones, ¿existe? Narcis, yo es que creo que no hay. Bueno, hay ciertos trastornos del estado de ánimo que sí que presentan. Hay algunas personas que tienen, pues eso, trastornos del estado de ánimo que tienen muy difícil mostrar emociones, ¿vale? Pero en lo común de los seres humanos, yo no creo que pueda. No hay un ser humano que no tenga emociones. Las tendrás de un tipo, las tendrás de otro, las tendrás en una cantidad o la tendrás más intensa o menos intensamente. Pero no es algo de lo que tú puedas optar. Mira, yo quiero ser un ser humano con emociones. Ah, pues no, mira, a mí no me interesa. Pues no se puede elegir. Es que no es que haya sana o no sana relación sin emociones, es que no puede haber un ser humano sin emociones, excepto pues los casos estos que te estoy diciendo que tienen más dificultad en expresar o en vivir emociones, ¿vale? Pero estamos hablando del común de los mortales, más o menos, ¿no? Claro. Entiendo. Es que en mi cabeza de alguna forma sería como pensar, tú tienes un amigo y con ese amigo tú lo cuantificas todo en el sentido de si fuéramos puramente racionales, diciendo, claro, porque si yo salgo con él, yo me divierto durante 2 horas y media y luego después de esas 2 horas y media, después de estar, yo vengo y no tiene sentido en mi cabeza. Por eso digo que las relaciones de amistad, de noviazgo, de familia, de las que tú quieras, hacen falta una emoción que es la que yo creo que al fin y al cabo te mueve y te gusta estar con una persona, o no te gusta, o la rechazas, o te acercas, o te interesas por ella, o no. Pero eso es lo que estaba intentando decir. No es que haga falta, sino que es que creo que no puede darse sin ella. ¿Será de un tipo o será de otro? ¿Será de que me alegra estar con esa persona o me siento feliz? ¿O será que me aburro y me frustro? Y será de un tipo o de otro, pero la habrá igual. Claro. Va inherente al ser humano. Ahora, cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte... ¿por qué si hablamos de las emociones y creemos que es tan importante y realmente ahora estamos descubriendo que es parte muy importante de nuestro ser? ¿Por qué crees que se tiene tan mitificado ir al psicólogo como un loquero, ¿no? Porque finalmente a veces vamos a la iglesia por un temas espirituales, ¿no? Porque queremos acercarnos a nuestros hermanos, relacionales, pero a veces que el psicólogo es como un loquero, ¿no? Como que, claro, ya te lo ha arreglado todo el Señor y ya está, ¿no? ¿Tú crees que realmente es así? ¿O que realmente es necesario para nuestra vida atender nuestras emociones con una persona profesional que se ha formado, que nos pueda ayudar? Vamos a ver, yo no creo que sea indispensable ir a un psicólogo para trabajarte tus emociones, ¿vale? Creo que hay mucha gente sana por el mundo, y no sé si esto mis colegas psicólogos me van a echar luego el puro o algo, pero yo creo que se puede ser una persona sana sin necesidad de haber ido nunca al psicólogo.
Pero no se puede ser una persona sana sin haber gastado tiempo en investigarte un poquito. A mí me da igual si lo haces. Bueno, me da igual, tendrás un resultado u otro, depende con cómo lo hagas, ¿no? Pero me da igual si vas a un psicólogo o me da igual si tú has dedicado tiempo a formarte desde pequeñito, pues leyendo, o has tenido la inmensa suerte de vivir en una familia donde se le ha dado mucha importancia a esas cosas desde pequeño y has aprendido en tu casa y has mamado en tu casa un ambiente en el que se puede hablar de cómo nos sentimos, de cómo nos salen las cosas, de cómo estamos y me da igual cómo lo hagas, ¿no? Desde luego sí que creo que ese estigma de ir al psicólogo es solo para los locos, pues es una pena, porque tristemente, lo comentaba antes, me parece que estamos un poco desequilibrados en cómo nos hemos desarrollado educativamente en el mundo, en nuestra sociedad. Entonces, dada esa circunstancia, pues si en algún momento, pues mira, no sé por dónde tirar, ir a un psicólogo, pues puede ser muy, muy, muy enriquecedor. También es verdad que a veces, pues depende de qué psicólogo vayas, a lo mejor sales un poco más liado de lo que has entrado, pero no tiene por qué, o sea, me parece un buen método también, ¿no? Me parece un buen método también el que alguien te ayude a conocerte un poquito mejor, a descubrir un poquito mejor cómo funcionamos, ¿no? Supuestamente los psicólogos nos hemos dedicado a estudiar las reacciones del ser humano, ¿no? Y la cabeza del ser humano, ¿no? Y entonces, pues, si te puedo ayudar en algo, ¿no? Para algo habré estudiado un poquito más y te puedo a lo mejor dar alguna directriz un poquito que te sirva para algo. No es solamente para, pues yo qué sé, pues eso, para los que no tienen solución, ¿no? No. Vamos a pasar ahora también a hablar un poquito de lo otro, ¿no? De la razón. En eso sé menos, ¿ves? No, pero seguro tienes muchas más herramientas que nosotros porque quería preguntarte. Sí. ¿Tú crees que es peligroso tomar decisiones sin razonar y si nos movemos puramente por las emociones? Me gusta, lo compro. Lo quiero, voy a por ello y ya está, sin pararnos a pensar qué repercusión puede tener eso en nuestra vida. Mira, hace muy poquito, es que no he podido decir que no cuando me habéis invitado a hablar de esto, porque es que hace muy poquito me he estado leyendo un libro sobre la inteligencia emocional de Jesús, ¿no? Y entonces, pues es un libro precioso que os recomiendo, si queréis algún día. Bueno, te lo recomiendo ahora, se llama El maestro de las emociones, por cierto. Bueno, y en este libro yo me he dedicado a subrayar todas las características que el autor habla de Jesús, ¿no? Y de las herramientas que él utilizaba también para ser una persona sana, ¿no? Y justamente una de las que comentaba era una de sus características era que Jesús siempre pensaba antes de reaccionar, ¿no? No sé cómo se conseguirá eso. Algún día a lo mejor lo podemos conseguir también nosotros, los mortales de a pie. Pero bueno, si él lo hizo, para mí resulta un referente, ¿no? Y por supuesto que hay que pararse a pensar antes de hacer las cosas. Es un buen... Mira, era hasta el lema de mi colegio este año ha sido pienso y luego actúo, ¿no? Pues eso demuestra también un control emocional muy trabajado, ¿no? O sea, así de primeras no te sale. Y bueno, Claro, porque... no sé si respondo. No, sí, claro que sí, porque finalmente nosotros adquirimos la razón por medio de Dios, ¿no? Sin duda alguna, También el ser humano puede pensar, puede razonar y esto nos ayuda como personas a tomar buenas decisiones en muchas ocasiones, ¿no? Tal vez a pensar un poco con la cabeza fría, ¿no? Este concepto que muchas veces nos dicen, ¿no? Es muy pecho frío, ¿no? Es porque razona mucho las cosas y toma buenas decisiones. También Pero, es una herramienta que te ha dado él. claramente, pero en ocasiones existe una sin razón y quiero explicarme, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Porque nuestra razón se puede equivocar, ¿no? Puede tener un sesgo, puede tener, pues, cierta manera, podemos haber aprendido algo y creer que esa lógica nos está llevando por un buen camino, pero ¿tú crees que realmente la razón en algún momento puede tener como algunas fallas de fábrica? Sí. Creo que, y eso también lo estudiamos en psicología mucho tiempo, creo que muchas veces tenemos el pensamiento viciado y tenemos también formas de pensar que hemos aprendido durante mucho tiempo y que tristemente no nos ayudan. Igual que se trabajan las emociones, igual que se trabaja, pues eso, cómo nos sentimos y lo ideal es trabajarlo desde pequeñitos, también hay trastornos del pensamiento, ¿no? O sea, maneras y clichés, formas de pensar que hemos ido haciendo durante toda nuestra vida y que al final nos condicionan un poquito en cómo pensamos, ¿no? O sea, pensamos, no sé, la persona, seguro que conocéis gente, ¿no? Que siempre piensa en negativo.
O al revés, la persona que siempre piensa en positivo. Son formas de pensar también que también hay que trabajarse. Igual que soy una defensora acérrima de conocernos emocionalmente y de estudiar más esto y darle más cabida, también pienso que debemos de ser más conscientes de nuestras formas, de cómo construimos el pensamiento. De hecho, bueno, y no quiero convertir este espacio en propaganda, pero este autor que he comentado antes decía algo muy interesante, porque es conocido justamente por su teoría de la construcción del pensamiento, ¿no? Y él lo relaciona todo también con nuestras emociones, ¿no? Hay una relación muy íntima entre mis conductas, mis pensamientos y mis emociones, ¿no? O sea, está todo muy relacionado. Mis conductas incluso de pensar. O sea, yo hago cosas que me llevan a pensar en cosas que al final acaban haciéndome sentir de tal forma, ¿no? Y entonces es un círculo que está todo muy interconectado y que si una parte de ese círculo tenemos que dedicar tiempo a ella, evidentemente las otras también, ¿no? Y el tema del pensamiento y del discurso y de cómo nos hablamos a nosotros mismos es fundamental para luego la emoción que produce en mí. El discurso que nosotros tenemos con nosotros mismos es fundamental para el cómo me voy a sentir. Entonces está muy relacionado, hay que darle importancia a las dos cosas. Me gusta mucho que hablas de cómo esto está relacionado, porque me gustaría relacionar los dos conceptos de razón y emociones y emoción con la espiritualidad. ¿Tú crees que la espiritualidad debe ser más racional, debe ser más emocional? ¿La espiritualidad es puramente emocional y ya está? ¿O la espiritualidad, no sé, tiene barreras o tiene que ver con las dos, con ninguna? Yo creo que el ser humano es muy holístico en esto. Quiero decir que somos un pack, va junto. Para mí no podría dividirlo. La espiritualidad, yo hablo con el Señor y hago un discurso, ¿no?, de lo que estoy hablando con el Señor. Y incluso en ese discurso, por eso es un poquito lo que estaba diciendo antes, incluso en ese discurso, eso va a producir también en mí cómo me siento, cómo es mi relación con el Señor. Me voy a sentir, es el discurso que estoy dándole al Señor o que incluso recibo del Señor, que a veces, no es porque el Señor me lo mande, pero gente que supuestamente habla de parte del Señor me manda ciertos mensajes que me hacen sentir culpable, por ejemplo. Ya tenemos ahí un discurso que me hace sentir culpable. Ya tenemos otra vez la espiritualidad mezclado con las dos cosas, con el discurso y con la emoción. Yo creo que son muy importantes las dos y no excluimos a ninguna de las dos en la religión. Y como todo, me parece que hay que ser equilibrado. Ni solamente el discurso, ni solamente la emoción, ¿no? A mí que me gusta mucho la música también, pues eso, algunas tachamos enseguida ciertos estilos de música porque, no, eso solo buscan la emoción, así que todo tiene que ser discurso. Pues no, ¿no? A lo mejor tiene que haber un equilibrio entre lo que dices y lo que también haces sentir, porque el Señor nos ha hecho con las dos partes importantes, ¿no? Claro, mi capacidad de entenderlo y mi capacidad de sentirlo, entonces... Claro, hay un texto en Colosenses que me gusta mucho que habla de la inteligencia espiritual, ¿no? Yo siempre lo he relacionado a esa inteligencia espiritual que sabe utilizar bien la razón, sabe utilizar bien las emociones, y Pablo también lo dirá, ¿no? Somos mente, cuerpo, espíritu y... Yo también lo relaciono mucho, perdona José, con el tema de percibir lo espiritual. Claro, la inteligencia espiritual me parece que pues igual que hay gente que tiene más facilidad a la hora de pues manejar los números y su inteligencia matemática es sobresaliente, y otra hay que, pues yo qué sé, se mueve muy bien y su inteligencia espacial es muy buena, y bueno, pues la social también. Hay gente que tiene una capacidad especial, yo creo, para percibir lo espiritual también. Que bueno, que los que no la tengamos, a lo mejor, pues tenemos que desarrollarla, ¿no? Claro, y al desarrollarla yo creo que es inteligencia espiritual. Hay un autor que también nos habla de esto, que hace un libro que se llama Espiritualidad emocionalmente sana, ¿no? Uh-huh. Que en muchas ocasiones no podemos desarrollar bien nuestra espiritualidad porque nuestras emociones probablemente no están bien. Uh-huh. Y eso yo lo comparo, por ejemplo, también con mi relación de pareja. ¿Cuántas veces yo estoy enfadado por algo del trabajo, uh-huh, de que me peleé en fútbol, de cualquier cosa, y llego a la casa y eso me impide relacionarme bien con la persona que tengo a mi lado, y en muchas ocasiones como que, oye, yo no he hecho nada como para que me estés tratando de esta manera, ¿no? Que llegas dando puertas probablemente y te diga, oye, tranquilo, ¿no? Y es como que tú no puedes relacionarte bien con los demás cuando tú emocionalmente estás destruido, ¿no? Entonces, ¿realmente tú crees que es así? O sea, cuando nosotros nuestras emociones o probablemente nuestra razón está un poco sesgada,
¿eso impediría nuestra relación con Dios en algún momento? O sea, tenemos que cuidar nuestras emociones para poder relacionarnos bien con Dios y sobre todo no tener una relación un poco tergiversada con Él. Seguro, sí. O sea, yo creo que he sido explícita antes cuando hablaba. Creo que las dos partes hay que cuidarlas. Creo que hay que cuidar mis emociones, creo que hay que cuidar la parte racional, porque creo que está todo relacionado. Y sí, claro que puede ser un impedimento para mi buena relación con el Señor a veces, cómo interpreto ciertos discursos. Y sí puede ser un impedimento para relacionarme con el Señor, cómo dejo yo que la culpa invada mi vida, por ejemplo, o la tristeza, o no sé, o mi sentimiento de mi frustración por no haber conseguido, no sé. Quiero decir, hay muchos estados emocionales en los que si yo no soy capaz de canalizarlos, interpretarlos, ponerlos en el cajón que toca, ¿no? Sí, claro que puede ser un impedimento para tener una buena relación con el Señor también. Con el Señor, que es otro ser, y con las otras personas que me rodean y conmigo mismo, ¿no? Es así de clave, ¿eh? O sea, en media horita de programa... Estamos resolviendo aquí sí, la bueno. vida, ¿no? Bueno, pero mira, si por lo menos en el programa conseguimos que la gente seamos un poquito más conscientes de estas cosas, ¿no? O sea, sin irnos a la parra y ahora todo es emocional, pero darle el valor que tiene, darle el valor que tiene a lo racional, darle el valor que tiene a lo emocional y ser conscientes de que, ostras, pues me tengo que trabajar esto, ¿no? O sea, esto es realmente importante. No va a ser tan importante, yo qué sé, el color de uñas que llevas en la mano o el tipo de gomina que te pones en el pelo. Me da igual. No va a ser tan importante eso como las cosas que atañen a tu persona, ¿no? Y el discurso y la emoción son claves para la felicidad personal y la felicidad que vas a expandir al mundo que te rodea, ¿no? Cuando hablas y en todas las preguntas veo cómo has relacionado y has dicho que la espiritualidad y la emoción y la razón están totalmente relacionadas y las relacionas, pero la verdad es que hay gente que no lo hace, no lo tiene tan claro. Para mí también está muy claro cómo lo presentas y parece que a veces estén peleadas. ¿Y tú por qué crees que se ponen las emociones por encima de la razón o la razón por encima de la emoción? Depende, se pasan las dos cosas. ¿Tú por qué crees que hay este rechazo? ¿O por qué en una persona se da este rechazo? ¿O por qué nos enseñan así? ¿O cómo pasa? ¿Por qué nos enseñan así? No lo sé, la verdad. Pero es por eso que ciertas... Yo creo que acabamos rechazando o aceptando más a lo que estamos acostumbrados. Quiero decir, a lo que te han enseñado más, al medio en el que tú más te has desarrollado. Entonces, te sientes más cómodo con una cosa o te sientes más cómoda con otra. Si es el ejemplo que ponía antes, ¿no? Si he tenido la suerte, porque creo que es una suerte, de crecer en un hogar donde se habla de todo, se puede, entiéndeme de todo, quiero decir, se habla de este mundo emocional y no se esconden las cosas y se habla y se permite sentir cosas que a lo mejor no son socialmente aceptadas, pero están ahí y se pueden hablar. Pues para mí es una suerte infinita y tú tendrás muchas más posibilidades o llegarás antes a ser un ser humano completo, feliz, totalmente realizado, que a lo mejor otro en el que desde pequeñito te han castrado tu capacidad de emocionarte o de expresar ciertas emociones que tenías, porque, yo qué sé, clichés, ¿vale? Los chicos no lloran o las chicas son más fuertes, las chicas pues, son más sensibles, ¿sabes? Hemos crecido con muchos clichés en este mundo que nos condicionan, pero no nos determinan, ¿sí? Yo pienso que nos condicionan y por eso hay veces que pues parece que somos más de un equipo que de otro, ¿no? Pero bueno, llega un momento en que tú como persona tomas las riendas de tu vida, tienes inteligencia para darte cuenta de cómo funcionamos y de cómo funciona el ser humano y dices... pues estoy cojo de aquí, voy a formarme un poquito más en esto. O estoy cojo del otro lado y voy a formarme un poquito más en esto. Y bueno, ahí depende también ya de tu interés personal y de cuánto valoras tú tu formación como persona y de cuánta importancia le das a tu crecimiento personal, pues que al final vayas a equilibrar esa balanza que al principio pues tú no has tenido mucho que ver porque te han enseñado, ¿no? Has crecido, ni has elegido dónde creces, ni con quién, ni qué te enseñaban. Es lo que te han enseñado. Pero a cierta edad tú ya sí puedes investigar un poquito más. Claro, ahora ya para casi concluir queremos hacer una de las últimas preguntas. Creo que es la última. Cuando
estamos hablando muy bien, ¿no? De que en ocasiones, pues cuando tú te das cuenta que te falta una pata, pues tú atiendes esta, etcétera. ¿Qué le dirías a esas personas que nos están escuchando en el tren, que están en sus casas, que están, pues no sé, viendo un video, etcétera, y nos están escuchando en este momento y que están indecisas, ¿no? Que se identifican a ellos como que tienen realmente un problema o que este podcast les ha ayudado a identificar que tal vez no han trabajado muy bien sus emociones o que tal vez no han trabajado muy bien su discurso, que tal vez ven que tienen ideas tergiversadas. ¿Cómo tú les recomendarías o qué les recomendarías ya sea plan del futuro para hacer como un plan de acción, ¿no? Decir, oye, a partir de ahora quiero trabajar en esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que en este momento una persona se ponga? Si tú recomiendas ir al psicólogo, ir a terapia, hacer un autoanálisis. ¿Cuáles son unas recomendaciones prácticas hacia el futuro para que una persona pueda, pues en este momento, trabajar un poco en sus emociones y en lo que hemos estado hablando? Menuda pregunta. Quiero decir, me pillas. Vale. Primero decir que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como dice el refrán. Pues si en este momento, escuchando este post, ha habido gente que se da cuenta de estas cosas, pues oye, qué bien, ¿no? Que por lo menos, pues mira, soy consciente ahora. Pues no lo he sido antes, pues lo soy ahora. No sé si tienes 20, 25, 15 o 45 años. Pero nunca es tarde. A partir de ahora voy a intentar. ¿Qué recomendaría? ¿Sabes lo que pasa? Que vivimos en un mundo también que a veces la gente está muy sola y no es fácil encontrar personas con las que puedas, no sé, hablar de estas cosas y crecer juntos, ¿no? Me parece que a veces tenemos relaciones muy superficiales, ¿no? Y cuando ya nos metemos en cosas un poquito más profundas, cuesta encontrar a alguien con el que, venga, vamos a crecer juntos, ¿no? Entonces, por eso surge también muchas veces la necesidad de ir a un psicólogo, porque no tengo ni idea ni con quién hablarlo, ¿no? Y entonces, pues venga, voy a un profesional que se supone que tiene que saber de esto. Pero yo creo que es muchísimo más bonito también poder hablar de esto y poder crecer juntos con personas que queremos y que están en nuestro círculo cercano y que a lo mejor estén también intentando descubrir cómo enriquecer más su vida, ¿no? Y eso sería para mí lo ideal, ¿no? Que pudiéramos, pues en nuestro grupo de amigos, de gente que queremos juntos crecer y ser cada vez mejor personas, pues poder tratar de estos temas, ¿no? Y hacer un autoanálisis primero personal y a lo mejor luego, pues eso, a lo mejor tú, pues con la pareja, ¿no? Con el matrimonio, que se supone que pues estamos creciendo juntos en un sentido. Mirar a ver si tengo dentro de mi círculo cercano gente con la que podamos crecer en esto juntos. Si no, pues mira, pues un psicólogo también me parece una buena opción. Y bueno, pues eso, gente de confianza que tú puedas tener, aunque no sea de tu círculo de amigos, pero que tú creas que es un profesional en tu iglesia, en tu círculo, en tu, no sé, en tu grupo de gente de trabajo. No, depende, ¿no? Es que no, las circunstancias pueden ser muy grandes, pero yo me pondría en marcha y buscaría intentar crecer con alguien para estimularnos a eso, aunque luego la reflexión es propia, ¿eh? La reflexión es propia. Y leer, hay mucho material para leer, para pensar, para, no sé, quitarnos un poquito de alguna serie y leer algo un poco más constructivo, no estaría de más, la verdad. Lo que estabas hablando me suena mucho a comunidad. Y nosotros muchas veces en la iglesia nos identificamos como comunidad, como esa comunidad que te puede apoyar, te puede ayudar, te puede dar esa necesidad que tú no tienes con otra gente, ¿no? Y te puede suplir apoyar, suplir esa ¿no? necesidad, mejor dicho, sí. Y me gusta mucho que lo relaciones de esa forma, porque creo que es de hecho la misión que tiene la iglesia, ¿no? Apoyar a esas personas y llegar a esas personas que les falta algo, ¿no? Y sobre todo a ti y a mí, ¿no? También porque nosotros hemos encontrado en la iglesia, en esa comunidad de apoyo tremendo. Y nosotros también como Antídoto, como grupo, te ofrecemos esa ayuda, porque tú en cualquier momento, ahora que estás escuchando esto, tú estás pasando por un mal momento, no tienes con quién hablar, estamos súper dispuestos a que nos escribas, a que vayas a Instagram, nos envíes un mensaje directo y podemos hacer incluso una videollamada, podemos escuchar tus mensajes. Hemos tenido ya mensajes súper bonitos de gente que se ha desahogado con nosotros lo hemos contestado y hemos estado en una relación bastante profunda en la cual comparten sus interiores y te invitamos a eso ahora mismo. Para este audio, después regresa y venos a comentar algo. Pregúntanos y estaremos ahí para ayudarte y somos una comunidad que se quiere formar poco a poquito para ayudar a cualquiera. O comparte solamente, que a veces no es preguntar nada en concreto, pero claro, sí. Claro. Tener a alguien que sepa que me va a escuchar con interés de verdad ya suple ciertas necesidades emocionales. Eso es.
Bueno, tristemente llegamos ya casi al final y como siempre antes de irnos nos gusta pues darte un par de consejos prácticos, ¿no? Es el momento de que cojas tu libreta, tu boli, tu lápiz, tu bloc de notas en el móvil, lo que sea, y apuntes un par de consejos prácticos que tenemos pues para ti. Me gustaría empezar a mí y quisiera darte este consejito práctico de cuando tú estés tomando decisiones, nos han enseñado generalmente que nosotros hagamos una lista con pros y contras, ¿no? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Pero yo te quiero decir otra manera de poder tomar decisiones, que lo hemos publicado en nuestro Instagram ayer, cuando tú escuches esto será ayer, donde tú primero lo veas con las emociones, ¿no? Oye, ¿yo realmente quiero esto o no quiero esto? Y después ya aparece a la razón, ¿no? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? ¿Por qué? Porque finalmente primero se empieza por una emoción, ¿no? Tal vez me dicen, oye, vamos al cine. Y en muchas ocasiones decimos, bueno, ¿quiero ir al cine o no quiero ir al cine? Vale, sí quiero ir al cine. Ahora pasamos al puedo. Bueno, voy a analizar mis horarios, tengo que estudiar, no tengo que estudiar, tengo que estar haciendo esto, tengo dinero, no tengo dinero, lo racionalizo y digo, bueno, no puedo ir al cine, aunque quiero, no puedo. Y es como muy sano a la hora de tomar decisiones. Obviamente va a haber cosas que no quiero hacer, pero tengo que hacer, como estudiar matemáticas. Tengo que estudiar matemáticas, aunque no quiero, pues es necesario que lo haga. ¿Por qué? Porque me hace bien. Y obviamente va a haber cosas que yo quiero, pero que no voy a poder realizar porque tal vez no me hacen mucho bien o no están tan adheridas a mis principios o a mis valores. Entonces, ese es mi consejito práctico. ¿Y tú, Narcis? Mi consejo es algo que me toca bastante de cerca porque yo me he criado, lo que decías antes, en un ambiente bastante racional, ¿no? En el que a veces expresar las emociones era un poco raro y te miraban un poco como, ¿pero qué haces, no? Eso de que los chicos no lloran. Y mi consejo es, no juzgues nunca a alguien cuando reacciona de la forma que no te esperas, porque estás en una situación aparentemente positiva y de repente pasa algo o reacciona de una forma que no te esperas. No la juzgues porque no sabes lo que hay detrás, ¿no? De todo eso. Y en ese sentido yo te diría, no sé si podemos evitar juzgar, pero por lo menos no ser excesivamente duros. Y eso incluso más cuando eres tú mismo, que a lo mejor te pasa esto de reaccionar sin que, uy, ¿yo por qué he hecho esto, no? A veces somos nuestros peores enemigos, ¿eh? Cuando nos juzgamos a nosotros mismos por las cosas que hacemos irracionalmente, pero bueno. Así es, Pimpi. ¿Y tú? ¿Tu consejito práctico? Mi consejito práctico. Mira, pues quizá iría un poquito en la línea de lo que está diciendo Narcís, o de lo que le estoy diciendo a Narcís, de intentar ser conscientes de por qué en los dos campos, en el racional y en el emocional. Intentar ser conscientes, oye, yo por qué estoy haciendo el discurso que estoy haciendo, y ser un poco conscientes, porque a veces estamos en una sociedad en la que nos invita a dejarnos llevar, ¿no? Tanto en lo que digo como en lo que siento. Vamos, no, ser un poquito conscientes y darme un poquito de tiempo para ver de dónde viene esto, ¿no? Y si es positivo, pues oye, le doy cancha. Si no es positivo, y ahí ya sería otro consejo, ¿no? Utilizar alguna herramienta para no dejar que los pájaros aniden, ¿no? Ni sobre mi pensamiento ni sobre mi emoción. No sé si me explica, pero bueno, ser consciente y saber un poquito de dónde viene eso. Acostumbrarse a ser consciente de ¿no? La metacognición que hablan, ¿no? Ser consciente de lo que estoy pensando y sintiendo y de dónde viene, ¿no? Para dar o no dar cancha hacia esas cosas. Pues muchísimas gracias, Pimpi. Hemos estado muy contentos de que estés con nosotros. Hemos aprendido un montón. De verdad que ha sido un placer enorme y seguro que la persona que nos está escuchando en el tren, en su casa, también está súper agradecido contigo por darnos todo esto que nos has dado. Hablar de esto es siempre un placer. Pimpi ha mencionado un libro que es muy interesante. Te vamos a dejar el link en la descripción, pero de todos modos, si quieres buscarlo, es de Augusto Curi, que es el maestro de las emociones. Tiene bastantes libros y yo creo que te pueden ser de muchísima ayuda. Muchas gracias. Estaba encantada de estar con vosotros. A ver si se me pega algo de juventud. Bueno, hemos llegado al final de este podcast, hemos llegado al final de este antídoto. Estamos muy contentos de que nos hayas dedicado esta 20-30 minutitos y yo creo que ha sido muy bueno. Pero esto no se puede quedar aquí. Tienes que moverte, tienes que buscar ayuda y sobre todo tienes que compartir esto. Recuerda que subiremos un vídeo el día de mañana y además subiremos también un mapa mental para que tú puedas recordar de todo lo que hemos hablado hoy. Además, también tú lo podrás compartir o enseñar a otras personas. Pero si tú quieres que se lo enseñemos nosotros o que nosotros dialoguemos con él, puedes pasarle este podcast, puedes compartir nuestros vídeos y nosotros estaremos súper contentos de poder pasar esos 20-30 minutitos a su lado. Pues finalmente hemos llegado a la cumbre de este podcast. No te preocupes que volverá María José Pimpi con nosotros en otro podcast y traeremos nuevos contenidos porque poco a poco vamos mejorando para que tú puedas sentir más cercano a Antídoto
Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta el siguiente antídoto. Hasta luego. Hasta luego.